Buenas tardes. Em, una tarde bien de invierno aquí en San Juan, República Argentina. Eh, Hoy cayeron y siguen cayendo eh, agua nieve o nieve, no se ve muy bien porque cae poquita, pero cae. Este, Están haciendo alrededor de 2 grados de temperatura. Este, Así que bueno, hoy traje para compartir con ustedes un cuento eh, de Mariana Enríquez, em, que se llama Mis muertos tristes. Eh, es un cuento largo, así que bueno, espero que puedan quedarse y aprovecharlo. Este, y espero ser yo un buen lector de este cuento, ¿no? Em, Comenzamos. Mis muertos tristes. Ahora es tiempo de que ustedes vuelvan. Ya se fueron suficiente tiempo. Lydia Davis. Ni puedo ni quiero. Primero creo, debo describir el barrio, porque en el barrio está mi casa y en la casa está mi madre. Una cosa no se entiende sin la otra. No se entiende por qué no me voy, porque puedo irme mañana. El barrio ha cambiado desde mi infancia. Solía ser viviendas para obreros construidas en los años 30, en calles angostas, casas de piedra, hermosos jardines pequeños y ventanas altas con persianas de hierro. Se puede decir que los propios vecinos las fueron arruinando con sus innovaciones, los aires acondicionados, los techos de tejas, algún piso más arriba construido con materiales diferentes, revestimientos y pinturas exteriores de colores ridículos, o la eliminación de las puertas de madera originales reemplazadas por otras más baratas. Pero, además del mal gusto, el barrio se tornó isla. De un lado nos limita la avenida, es como un río feo, se cruza, no hay mucho en sus orillas, pero al sur tenemos los monoblocks que se fueron volviendo más y más peligrosos, con los chicos que venden Paco en las escaleras y a veces se tirotean si hubo alguna escaramuza o si simplemente están de mal humor porque perdieron un partido de fútbol. Al norte había un parque donde iba a construirse no sé qué centro deportivo que nunca se llevó a cabo y ahora el predio está ocupado por casas pobrísimas, las mejores de ladrillo hueco y las más precarias de chapa y cartón. Los monoblocks y esta villa se comunican. Entiendo lo que pasa cuando la miseria acecha de la forma en que acecha en mi país y en mi ciudad. Si hay que recurrir a lo ilegal para sobrevivir, se recurre. Se gana más dinero que en un trabajo legal. Además, no hay tanto trabajo legal para nadie. Y si vivir mejor implica un riesgo, bueno, hay mucha gente dispuesta a tomarlo. La mayoría de mis vecinos, los de esta isla de casitas construidas cuando el mundo era otro, no creen lo mismo.
Quiero aclarar, yo también tengo miedo. Yo tampoco quiero que me atrape una bala perdida a mí o a mi hija cuando viene de visita. Poco. Ni que me roben sistemáticamente en la parada del colectivo o cada vez que el auto se ve detenido por la luz roja en la esquina de los monoblocks. Yo también vuelvo llorando cuando un adolescente enarbola un cuchillo y me arrebata el teléfono. Pero no quiero matarlos a todos. No creo que sean lacras y negros y extranjeros y descartables e irrecuperables. Mi exmarido, que vive en la Patagonia y trabaja en una empresa petrolera, me dice que los vecinos están asustados. Yo le digo que el fascismo en general empieza con miedo y se transforma en odio. Él me dice que venda la casa y que me mude al sur, cerca de él. Estamos separados, pero somos amigos. Siempre fuimos amigos. Su nueva mujer es adorable. Y yo suelo poner por excusa a Carolina, nuestra hija, que es solo una excusa. Carolina vive lejos de mí y de esta casa y trabaja como productora de moda en una revista de páginas satinadas. No me necesita. Yo me quedo porque mi madre vive aquí. Una muerta puede vivir, está presente entonces. Desde que la descubrí, entiendo mejor la palabra. La presentí antes de verla. Mi madre fue una mujer feliz hasta que se enfermó de cáncer y vino a mi casa a morir. La agonía larga, dolorosa e indigna, no siempre es así. El enfermo sabio que desde su cama, ya sin pelo y con la piel amarillenta, imparte lecciones de vida, es una romantización ridícula. Pero es cierto que hay personas que sufren menos. Se trata de fisiología y también de temperamento. Mi madre tenía reacciones alérgicas a la morfina, no podía usarla, tuvimos que recurrir a analgésicos inútiles. Murió gritando. Una enfermera y yo la cuidamos todo lo que pudimos. No pudimos mucho. Soy médica, pero hace rato que no trabajo con pacientes y prefiero ser administrativa en una empresa de medicina privada. A los 60 ya no tengo ánimo, paciencia ni pasión. También es cierto que durante mucho tiempo negué. La negación es una droga poderosa. Lo que tuve que asumir con mi madre. Hay fantasmas que se me presentan, que me buscan. No los veo yo sola. En el hospital las enfermeras salían corriendo. Yo los tranquilizaba, les decía, chicas, están sugestionadas. La escuché gritar una mañana a mi madre. No una madrugada, no durante la noche, a esa hora llena de luz tan extraña para un fantasma. Las casas del barrio, aunque bonitas, están muy cerca, a la manera de las semi-detached británicas. Fueron construidas por empresarios ingleses del ferrocarril para sus trabajadores. Mi vecina Mary, que nunca sale de su casa porque tiene terror a que le roben y la maten, y quién sabe qué otras fantasías fóbicas, se asomó desde su ventana, que da a mi pequeño jardín delantero, con ojos desorbitados justo cuando yo salía para verificar que no hubiese nadie en la calle. Un acto reflejo, tonto, empujado por mi propio pánico. No podía creer estar escuchando los gritos de mi madre muerta. Pensé que,
Quizá se trataba de alguien en la calle, un accidente, una pelea. Mari también recordaba los gritos verdaderos de mi madre y estaba estupefacta, helada. Es la televisión, Mari, métase adentro, le dije. ¿Es que usted se da cuenta del parecido, doctora? Mucho, estoy muy impresionada. Y entré. Como no sabía qué hacer, me puse a buscar la fuente de los gritos por la casa y a pedir, como si rezara, que bajase el volumen. No le pedí que dejara de aullar, que fuese más discreta. No le pedí que dejara de aullar, que fuese más discreta, eso le pedí. Si lo hubiera pedido a otro fantasma en el hospital antes, en una clínica después, se lo había pedido a otro fantasma en el hospital antes, en una clínica después. A veces funcionaba este ruego. Mi madre siempre tuvo sentido del humor, así que el pedido de bajar el volumen la hizo reír. No la encontré ese día, que me tomé libre en el trabajo, pero sí por la noche, sentada en el piso de la habitación donde había muerto, ahora convertida en un depósito de muebles que nunca me tomo el tiempo de tirar o regalar. Estaba delgada, pero como al principio de su cáncer, no era esa mujer seca y afiebrada de los últimos meses. No quise acercarme, apoyada en la puerta, con las rodillas temblando, le canté. Y mientras cantaba me dejé caer hasta que quedamos las dos frente a frente, sentadas, yo con las piernas cruzadas, ella sobre sus rodillas. Era la canción que la tranquilizaba cuando el dolor era insoportable, o al menos eso elegía creer yo. Esa noche no gritó, pero los fantasmas, aprendí, se fastidian. No sé qué piensan, si es que piensan, porque más bien repiten, y las repeticiones parecen actos reflejos sin pensamiento, pero sí que hablan y sí que opinan y sí que tienen arranques de mal humor. Mi madre anda por la casa, a veces siente mi presencia, a veces no, y de vez en cuando parece que le vuelve la furia, la de su cuerpo degradado, la del ano contra natura y la humillación. Ella había sido elegante. Recuerdo que lloraba, el olor, era peor que el sufrimiento físico a veces. Entonces grita, a veces son gritos de pura rabia. Yo tengo varias formas de tranquilizarla que no tiene sentido enumerar aquí. Lo interesante es lo que empezó a pasar en el barrio. Entonces me di cuenta de que ni yo estaba loca, lo pensé. Cualquiera que vea a su madre muerta subiendo una escalera lo piensa. Ni ella era un fantasma única, ni ella era una fantasma única. Mis vecinos hacen reuniones de seguridad. No consiguen mucho. En el barrio hubo varias invasiones a casas, robos violentos, le pegaron a una anciana. Es horrible lo que pasa. Pero ellos son todavía más horribles.
En las reuniones gritan que pagan sus impuestos, es parcialmente cierto, la mitad evade lo que puede, como todo argentino de clase media, em, que se compraron armas y hacen cursos para usarlas y describen las maneras en que piensan que la policía debe actuar. Siempre proponen el asesinato, el insulto, el ejemplo medieval o el ojo por ojo o cosas por el estilo. Hay un hombre mayor, un poco más que yo, a quien no conozco, que dice que es necesario exhibir las cabezas de estos negros en picas, como en la época de la colonia. Nadie los censura, nadie siquiera pone los ojos en blanco. Todas las reuniones terminan con el recuerdo de los buenos abuelos de los vecinos, esos inmigrantes europeos que vinieron con una mano atrás y otra adelante, que llegaron para trabajar honestamente, que eran pobres pero dignos. Otro mito. Los inmigrantes de aquella época eran, en muchos casos, pobres y ladronzuelos. Otros eran anarquistas perseguidos por la policía. En gran parte se convirtieron en comerciantes deshonestos que preferían ganar dinero antes que plantearse cualquier tipo de responsabilidad ética. Pero ya no discuto, si alguna vez discutí. Estoy resignada a ese sentido común que comparten. El sentido común es una mentira, pero discutir una mentira creíble es una empresa de titanes. Voy a las reuniones porque quiero enterarme de lo que planean. No quiero que un día cierren la calle y no saberlo de antemano. Ya me pasó con una alarma que disparé sin querer cuando me apoyé en una puerta para chequear los mensajes en mi teléfono. También colocaron una cámara en mi casa sin mi permiso. Pero debo reconocer que el artefacto me viene bien. Al menos puedo ver si alguien intenta romper la cerradura. De hecho, ya lo intentaron un par de veces. Ahora la cámara se rompió y no encuentro el tiempo de arreglarla. Me parece escuchar la voz de mi hija. Mamá, por terca te van a matar y te voy a encontrar muerta yo, y espero que tengas plata ahorrada para mi terapia porque de la mía no gasto. La reunión de emergencia convocada a mediados de julio resultó un zafarrancho infernal. Lo que había pasado era horrible y teníamos a las cámaras de televisión, de canales de aire, de cable y de cualquier medio por todo el barrio. Tres chicas adolescentes volvían de una fiesta de madrugada. Para llegar a los monoblocks debían cruzar el barrio. Alguien les disparó desde un auto. Ni tuvieron tiempo de correr. Murieron en la calle. Como eran muy chiquitas, las tres de 15 años, iban de la mano y amontonadas para poder ver los mensajes en la pantalla del teléfono. Así aparecen en la foto, amontonadas pero caídas una sobre otra, con sus remeras cortas que dejan ver sus estómagos planos, las calzas ensangrentadas y las zapatillas nuevas. Una tenía la cara destrozada de disparos y miraba la copa de un árbol con lo que le quedaba de ojos. Las otras, debajo, se desangraron en el lugar. Cuando fue llamada a la reunión de vecinos, aún no había detalles sobre los asesinos, pero por las características de lo ocurrido parecía obvio. Las chicas debían ser hijas o parientas o algo de un delincuente más o menos importante, un pirata del asfalto, un mini narco, un regenteador de mujeres. Esa persona le debía dinero
a alguien o había ofendido a alguien, era una venganza. Los días confirmaron la teoría de los vecinos. En la esquina donde mataron a las chicas se puso un cordón policial amarillo, pero alrededor empezaron a aparecer ramos de flores y corazoncitos de cartón y osos de peluche, un altar callejero con ofrendas más adecuadas para niñas que para adolescentes. Las vi un atardecer cuando volvía del trabajo. El taxi me deja en esa misma esquina, la del cordón policial y los regalos que las recuerdan. Lu, te queremos siempre. Justicia para Natalia. Mi angelito, te fuiste demasiado pronto. Venían sacándose fotos, las tres cabezas apretadas para entrar en el foco, las lenguas con piercing afuera. ¿Por qué les gusta sacar la lengua a las chicas? Una segunda tanda de fotos con los labios haciendo trompita, esa sensualidad demasiado temprana que se ve falsa y que se veía especialmente morbosa en sus fotos verdaderas usadas por los informes periodísticos. Fotos robadas de Instagram o de TikTok, según me explicó mi hija. Yo no entendía esas imágenes con nariz de perro u orejitas de conejo y entonces me enteré que eran filtros. Las chicas fantasmas venían riéndose. A esa hora, ya casi de noche, mi barrio está desierto. La noche es oscura y llena de terrores. Em, Dice una sacerdotisa en la serie épica que mira a mi hija con verdadera locura fanática y con la que no me puedo enganchar porque tiene demasiados personajes. La violencia de la serie, que a otros los perturba, a mí no me molesta. Las chicas fantasmas no podían conectar el flash y eso les daba más risa. Eran increíblemente compactas. No hay otra manera de explicarlo. Parecían chicas vivas, haciendo las cosas que las quinceañeras hacen, ignorantes de lo que pasa a su alrededor, vestidas con ropa un talle o dos más chica que la adecuada para sus cuerpos, el pelo teñido de colores, un remolino de empujones y mechas azules, verdes, negrísimas. Las ventanas del barrio se empezaron a abrir tímidamente y el silencio sonó como un disparo. Alguien de una casa que estaba justo donde las chicas pasaban gritó. Yo las tenía 50 metros, a 50 metros de distancia, pero ya podía verlas bien y comprendí. A una le sangraba el cuello. La sangre manaba despacio, chorreaba. Ella se la limpiaba distraída como si fuese agua de lluvia o cerveza que algún jovencito le había tirado encima en una fiesta. La otra, la de la cara destrozada, sacaba fotos despreocupada. Y la más menuda, delgada hasta la enfermedad, tenía tres manchas rojas en el vientre. No quise mirar más. Me recordaba a mi madre, su cáncer, su flacura moribunda. Entonces las chicas se pusieron a mirar las fotos que habían sacado y lo que vieron las hizo llorar. No, 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 decían, y sacudían la cabeza. Se miraban entre ellas, miraban las fotos y veían el verde marrón de la podredumbre, la sangre.
los disparos que dejan ver los huesos, los ojos ciegos. Las fotos rompían el hechizo de amistad y vida eterna de los 15. Después del llanto, empezaron las corridas. Las chicas fantasmas corrían desesperadas y el ulular de la verdad aterrador. Las chicas fantasma corrían desesperadas y el ulular era la verdad aterrador. La desesperación del desconcierto. ¿Acaso no se sabían muertas recién en ese instante? ¿Acaso se sabían muertas recién en ese instante? Qué injusto. Los muertos tienen la suerte de no ver cómo se descomponen, incluso los fantasmas. Mi madre, por ejemplo, su imagen no se pudre. Hay distintos tipos de fantasmas. Me pregunto si esa imagen emana de ellos mismos o de quienes los vemos, si son o no una construcción colectiva. Los vecinos empezaron a gritar también. Era la locura. 200 metros de locura. Escuché que alguien se desmayaba y algún otro clamaba por una ambulancia. Pero ¿quién iba a llamarla con las chicas ahí, podridas bajo la hermosa luz dorada del atardecer? Una de ellas, la de la sangre que le corría desde el cuello, los disparos le habían abierto la arteria, me recordó a Carolina. No sé por qué, no por la ropa, esa chica vestía las remeras y calzas baratas que se consiguen en el barrio, quizá incluso en el supermercado, pero algo en cómo llevaba esa ropa ordinaria que tenía puesta me recordaba la elegancia insólita de mi hija. Digo insólita porque yo no tengo la gracia de comprender qué color va con cuál, ni qué pantalón logra que mis piernas parezcan más largas. Sí, su calza era barata, de licra negra, pero usaba unas camisas blancas muy bonitas que le caían sobre las nalgas y con unas zapatillas grandotas, posiblemente de varón. El conjunto tenía un estilo, un urban chic, diría mi hija, muy particular. Las zapatillas eran de un azul Francia descarado y alrededor del cuello ensangrentado colgaba una cadenita con un pendiente estilo victoriano que rompía lo callejero con un toque irónico. Al describir la copio, creo, el estilo de mi hija, que a sus producciones de moda siempre les agrega una breve nota explicativa. Quizá porque me hacía acordar a Carolina, me les acerqué. Claro que tenía miedo. El corazón me saltaba en la boca del estómago como si hubiese corrido de lugar. Y ya no tengo edad para estos sobresaltos. Ya estoy en riesgo de que una arritmia se vuelva incontrolable, incluso de una angina de pecho. Además, los vecinos miraban, pero no podía dejarlas así. Sabía que era capaz de calmarlas, lo sabía. Esas cosas se saben. En el hospital, cuando tranquilicé a mis primeros fantasmas hace ya más de 10 años, también lo sabía. Pero en el hospital no se tranquilizaban mucho. Eran demasiados y se potenciaban. El contagio y la histeria también funcionan entre los espíritus. Es bien curioso. Por supuesto, nadie jamás va a estudiar esto porque nadie lo creería. A mí misma me da vergüenza. Pienso en el tema y recuerdo los programas del cable, vergonzosos en su falsedad, en su armado, sobre mediums de Hollywood y cazadores de fantasma, por ejemplo.
Programas de televisión de la crisis de ideas y de la crisis económica, hechos con malos actores y peores guiones. Todos idénticos, todos ignorantes, ni siquiera entretenidos. Yo no soy eso, me digo, pero también soy eso de alguna manera. Llamé a las chicas por su nombre, lo que bastó para que me miraran, no para que dejaran de gritar. Para eso hizo falta conversar con ellas, pedirles que borraran las fotos. Les costaba obedecer, a todos les cuesta. Y después invitarlas a seguir adelante, hacerlas reír un poco, hablarles de la ropa, preguntarles de qué fiesta venían, nunca hablar del crimen. Gritaron un poco más cuando vieron el recordatorio y la cinta policial, pero enseguida los gritos se desvanecieron en llantos y abrazos, lágrimas de autocompasión, hasta que ellas también se desvanecieron o, mejor, se diluyeron, sus imágenes se volatilizaron como si hubiese estado pintadas con acuarela o como se evapora el alcohol. Tuve que sentarme en el cordón un segundo. Pronto vino el vecino Julio, muy amable. Alguna vez tuvo un bar precioso en una de las esquinas del barrio, pero no pudo seguir alquilando el local, demasiado caro, demasiadas caras las bebidas y la comida y pocos clientes. En fin, la historia de de los restaurantes y bares que funden, que a mí me da una infinita tristeza, por eso le tengo a Julio un más afecto del que quizás se merece. ¿Qué hizo, doctora? Es Emma, Julio. Decime Emma, por favor. ¿Qué hizo Emma? La pregunta se repitió semanas. Hubo reuniones semisecretas entre los que habían visto lo sucedido. Después las reuniones se ampliaron hasta abarcar a los que no estaban presentes. Por supuesto, hubo muchísima desconfianza e incredulidad. Yo estaba agotada. Les conté sobre mi madre. Mi vecina Mari dio fe de la veracidad de la historia, pero me recriminó que aquella vez le mentí diciéndole que los gritos eran de la televisión. Mari, ¿qué quería que le dijera? Yo también tenía miedo. Pensaba que estaba loca. Eso no era cierto, no del todo. Una sabe cuando se vuelve loca y no ocurre de un día para otro, ni siquiera como consecuencia de un trauma. Todo en el cuerpo es un proceso, la muerte también. Los vecinos me empezaron a buscar en secreto, avergonzado. La epidemia de fantasmas, porque era eso, coincidía con el peor momento del barrio. Quien ordenó el crimen de las tres adolescentes ahora comandaba los negocios en los monoblocks y, como aterrorizaba a la gente, los robos habían escalado hasta el secuestro. Un tipo de secuestro particular. Lo llamaban express. La víctima era atrapada en un auto, con un auto y llevada de recorrida por cajeros de banco hasta reunir una cantidad que los ladrones consideraban aceptable. A veces los express terminaban con violencia, muchos golpes, violaciones, incluso algún disparo. Todo por un malentendido increíble. Los ladrones, en la mayor parte de los casos muy jóvenes, no estaban bancarizados, no tenían trabajo, por lo tanto no tenían cuenta en el banco. Así ignoraban el mecanismo de retiro de dinero en los cajeros automáticos de la Argentina. Por una cuestión de inseguridad, por una cuestión de seguridad, el monto permitido para extracción es muy bajo, unos 25.000 pesos por día. El doble si el dueño de la tarjeta es socio del banco de donde saca dinero.
Si alguien tiene más de una cuenta, puede aumentar la cifra sacando de dos bancos distintos. Pero si no, pues bien, es un monto muy magro. Y los ladrones, este, estos chicos excitados y asustados, quieren más. Y como no entienden lo que es extraer dinero porque nunca lo hicieron, creen que se les miente, que se los desprecia o se los quiere engañar. ¿Te crees que soy un boludo vos? Ya vas a ver. Y entonces el golpe, el culatazo, el pánico. A mí todavía no me lo hicieron, pero pasa seguido y también le pasa a la gente que vive en los monoblocks. Y lo aclaro porque no quiero ser injusta. De ninguna manera son todos delincuentes en los monoblocks. Hay mucha gente que tiene un departamento ahí, de la misma manera que yo tengo una casa acá, y nadie puede o quiere mudarse, y eso es todo. El primer vecino llegó justamente cuando yo charlaba con mamá. A veces converso con ella, está ahí después de todo, y aunque no habla, sí me mira, y a veces asiente. Si no está furiosa, se ríe. Es una lástima que no hable porque podríamos pasarla mejor. A mis amigas no las invito a casa por si aparece mamá. Y mi hija viene cada vez menos, pero no es su culpa. Tiene mucho trabajo. En este país es mejor que aproveche. Nunca se sabe cuánto puede durar un empleo. Si uno está al borde de ser echado o no, la orden de despedir personal puede ser repentina y conseguir otro puesto resulta en una espera de años. Mejor mitigar esa espera con un buen ahorro. Hablamos por teléfono, chateamos. Ella no sabe lo de su abuela. Se lo diría, pero ¿para qué? Por ahora no hace falta. El primer vecino fue Paulo. Tiene dos hijas chicas, van a la primaria. La mujer sufre de los nervios, es decir, tiene ataques de pánico. Paulo tiene un hermano en Estados Unidos y en las reuniones se la pasa hablando de lo bien que vive allá. Qué país seguro es. Yo no lo corrijo. Ya dije que no me gusta pelear. Paulo dio muchas vueltas antes de contarme su problema. Hasta me pidió si podía hasta me pidió si podía fumar y se sorprendió cuando le di permiso. Para aflojar la tensión, le dije, usted sabe que la mayoría de los médicos fuman, demasiado estrés. El problema de Paulo entonces, hacía unos 3 meses, un ladrón había intentado ingresar a su casa por el techo. Sabía que era un ladrón porque venía con una pequeña pistola, una 22. Lo vieron. Paulo encerró a su mujer y a las nenas, buscó un martillo. Él no era de los que habían comprado armas y se preparó a llamar a la policía. Pero entonces vio por la ventana del primer piso donde estaba cómo el ladrón resbalaba y caía al patio desde el techo. Entonces recordé lo sucedido. Había sido tema de conversación en una de las reuniones de vecinos. Se había pedido más presencia policial en la comisaría, la que nos corresponde. El ladrón murió por el golpe. No le pregunté a Paulo si lo dejó morir, pero creo que así fue. Estoy segura de que el hombre cayó del techo y quizás
se habría salvado si la ambulancia hubiera llegado a tiempo. Puedo ver a Paulo mirándolo morir desde la ventana, con su martillo en la mano, sintiéndose un dios barrial, con el poder de decidir sobre la muerte de otro. ¿Yo hubiese hecho lo mismo para salvar a mi familia? Puede ser. Es fácil pensar con ética cuando lo que amamos no está en el peligro. Me gusta imaginar que no lo hubiese hecho, sin embargo. Soy una persona bien pensante. Prefiero la ingenuidad y el paternalismo antes que el odio. Como sea, el ladrón volvía. Lo escuchaban caminar por el techo. La mujer lo había oído primero y él, Paulo, no le había creído. Después de todo, sufría de los nervios, la pobre. Hasta que escuchó él mismo los pasos. Hasta que escuchó él mismo los pasos. Y entonces lo vio caer una vez más hacia el patio, sin ruido. Eso hace su fantasma ladrón. Camina y cae, camina y cae. Desde el suelo, me dijo Paulo, se nos caga de risa. Acepté ir una noche. La mujer que sufre de los nervios aprovechó para mostrarme la medicación que le recetan. Grosso modo, me pareció demasiada cantidad, pero sé que los médicos de ahora prefieren prescribir de más a hacer un tratamiento integral. Me ofrecieron cenar con ellos, salchichas con puré, por las nenas, explicó la madre. No comen otra cosa, pero yo ya había comido en casa. Esperé, los pasos llegaron cuando las criaturas estaban en la calma, afortunadamente. Decidí que mi trabajo empezaría cuando el fantasma hubiese caído, una vez finalizada su ronda nocturna. Unos minutos con él lo disuadieron. No importa qué le dije, qué hice. Llega un momento en que resulta muy mecánico. Este era mi tercer encuentro con fantasmas revueltos, pero en realidad ya había tranquilizado a los otros, a mi madre y a las chicas asesinadas muchas veces. Yo no envío a los fantasmas a ninguna parte, ni buena ni mala. No hay paz ni cierre, no hay reconciliación, no hay pasaje, todo eso es ficción. Solo los tranquilizo y evito que reincidan con una frecuencia inaguantable para los vivos, por un tiempo. Pero vuelven como si se olvidaran y hay que volver a empezar. ¿Por qué será? Recuerdo que con mi marido recién casado teníamos una gata preciosa, de nariz negra, toda blanca, que siempre parecía olvidarse de que los fines de semana la agasajábamos con un atún especial, más caro, que le gustaba mucho. Cuando yo me preguntaba si no tendría algún problema de memoria, mi marido me decía, no, es que tiene un cerebro chiquito. ¿No ves lo chica que es su cabeza? Es que su cara era tan inteligente. Y los fantasmas son un poco así. Parecen humanos, parecen inteligentes, pero sin embargo son un filamento obligado a repetir. No tienen cerebro, pero tienen algo que podríamos denominar pensante. Sucede que es igual de chiquito que el de mi gata, que se llamaba Florencia y ronroneaba entre mi marido y yo todas las noches, antes de dormir. Extraño a mi marido, pero no como pareja. Extraño su amistad, sus charlas, su comida. Es un excelente cocinero, pero él necesita enamorarse y cuidar, y yo necesito estar sola. Después del fantasma del ladrón vinieron otros.
¿Por qué esta invasión? Le pregunté una vez a mi madre y ella pareció escuchar atenta. No me contestó, no puede, pero yo sabía la respuesta. El barrio no estaba invadido, era yo. Yo los atraía. Por eso no tenía sentido irme salvo que aprendiera cómo arrancarme el imán. Pero el imán no me molestaba. El miedo se transformó muy pronto en adrenalina. Cuando pasaban muchos días sin que un vecino tocase la puerta, ya empezaba a impacientarme. Pero esa historia importa solamente por un fantasma en particular, con el que actué diferente, al que no pude o no quise ayudar. O es a los vecinos a quienes ayudo. Todo está mezclado. Mi hija cumple años el 23 de diciembre. Ese año, quizá porque nos habíamos visto poco, me invitó a su fiesta más íntima. Había hecho otra con amigos al fin de semana anterior. Ella no es supersticiosa, le da igual festejar con anticipación. Y me ofreció quedarme para la Navidad y hasta el Año Nuevo con ella, si quería, en su departamento de Palermo. Sabía que tendría invitaciones a fiestas para el Año Nuevo, así que decliné esa invitación, pero sí acepté la de Navidad y algunos días más. Dejé la casa con un bolso y viajé en taxi. Había vendido el auto. No estaba vieja, pero tampoco tan joven como para manejar con la atención requerida en una ciudad como Buenos Aires. Los días con mi hija estuvieron muy bien, peleamos poco y nos reímos mucho. Vimos su serie épica y medio me enamoré de Ned Stark, un espécimen de esos que nunca tuve, de mandíbula cuadrada y espalda de bestia. Además, no era tanto más joven que yo, el actor. Unos 10 años, calculé. Una noche estuve a punto de contarles sobre mis habilidades espiritistas de la vejez, cuando abrimos un champán y lo tomamos muy frío, con helado de limón, ideal para el calor húmedo y el agobio de la ciudad. Pero tuve miedo de arruinar días casi perfectos. Ella tenía derecho a creerme demente, así que volví el 29 por la tarde a mi casa, en subterráneo, porque cruzar la ciudad era un despropósito. A las habituales protestas de fin de año se le agregaban varias más. Los estatales pidiendo aumento, los piqueteros cortando las avenidas, el reclamo bolsas de comida, los despedidos frente al Ministerio de Trabajo, el pedido reincorporación y una marcha clamando seguridad muy grande frente al Congreso. Habían asesinado a un adolescente de 16 años, Matías, y un apellido italiano. Aparentemente lo habían secuestrado, un secuestro express. Solo que como el chico era menor, no tenía tarjeta de banco, entonces los captores cambiaron de idea y decidieron pedirle plata a la familia. La familia no tenía dinero. Esa misma noche, todavía en el auto, no debían saber a dónde llevarlo. El chico se les escapó. No llegó muy lejos y lo fusilaron en la villa cercana a mi casa, la que nos cerca por el norte, la que alguna vez iba a ser un campo de deportes y después fue un descampado, y ahora es un barrio que aunque amenazan con desalojar, es probable que nunca lo hagan. ¿A dónde van a andar? ¿A dónde van a mandar a la gente? Algunas casitas, además, ya son de ladrillo bueno y tienen piso de arriba. Hace poco, yendo a comprar, vi que abrieron un kiosco y una heladería. Se hicieron detenciones en la villa, pero aparentemente los captores no eran de ahí.
En la televisión pedían la pena de muerte como siempre que ocurre un crimen espantoso. Extrañamente, y a pesar de que el asesinato había sido en un lugar tan cercano, los vecinos de mi barrio no llamaron a una reunión de urgencia. La esperé durante unos días. El mensaje en el teléfono, a veces el papel pegado con cinta scotch en la puerta, pero no hubo nada más que silencio. Las miradas bajas en la verdulería, cierto apuro en la compra de cigarrillos en el kiosco, lo atribuí a los nervios, aunque en general mis vecinos no reaccionan con este estado tenso, sino con una ansiedad agigantada y gritona. Los golpes en la puerta me despertaron. Era tarde. Lo supe antes de mirar el reloj. Desde muy joven me acuesto de madrugada, una costumbre de las guardias en el hospital que nunca pude sacudirme. Eran golpes sutiles, llamaban a la puerta. Decidí ignorarlos, pero continuaban rítmicos, insistentes, con creciente urgencia, hasta que me di cuenta de que ahora golpeaban con los dos puños como si quisieran tirar la puerta abajo. Tuve miedo. Pensé en cerrar la puerta de mi habitación, pero claro, no tenía llave. ¿Qué podía interponer entre quien quería entrar y yo? Debía llamar a mi vecina Mari, a la policía. Me senté en la cama y cuando escuché los susurros, el sudor de mis manos se heló, pero al mismo tiempo me tranquilicé. Los golpes no eran de una persona real. Su voz baja, su súplica, no podía llegar hasta mí desde la puerta de la calle. Por favor, ábrame, decía. Me trataba de usted, hablaba con respeto. Por favor, me estoy escapando. No quiero robar, no soy ladrón. Me tenían secuestrado. Por favor, ábrame, que me matan, me matan. Bajé la escalera corriente y miré por la ventana. El chico estaba en la vereda. Un adolescente alto, bien visible bajo la luz del poste. Estaba pálido, como todos los muertos, pero no podía verle las heridas a pesar de que estaba vestido de verano, una remera blanca, pantaloncitos de fútbol, zapatillas. ¿Cómo lo habían matado? No podía recordarlo. Durante los días con mi hija había estado alegremente lejos de las noticias y la televisión. Entonces aquí estaba Matías, de apellido italiano, muerto a cuadras de mi casa, y yo no sabía por qué tocaba la puerta, ni me había enterado de que su asesinato había sido tan cerca, aunque eso podía intuirlo. ¿El silencio de mis vecinos estaba relacionado con esta aparición? Claro que sí, me dije, y en más de un sentido. El adolescente Matías dejó de tocar la puerta, se acercó a la ventana y en sus ojos vivos, totalmente vivos, con algo de insecto, ese brillo zumbón de los escarabajos, vi la venganza y la furia. No le tuve miedo porque sabía que no podía concretar esa venganza en el mundo material, pero la frustración de no poder actuar le agregaba capas a su ira, capas sin fin. Iba a pasarse lo que tuviera de tiempo, y sospecho que Matías, de apellido italiano, tenía todo el tiempo que existe, recorriendo esta calle, hasta que no existiese más la calle si era necesario. No iba a dejar dormir a los que había ayudado a matarlos nunca, nunca. No iba a dejar dormir a los que habían ayudado a matarlo nunca, nunca. ¿No vas a abrirme? Dijo. Su voz era clara, no muy diferente a la de una persona viva. Ya no hablaba con respeto. Me acerqué a la puerta, usé la llave y le abrí.
Matías se quedó en el umbral. Entonces le vi el disparo en la sien. Era sutil como un lunar. No sangraba. Me recordó a los suicidas que solía recibir en el hospital. La mayoría eran hombres, la mayoría tenían su edad o unos años más. No todos eran tan precisos con el disparo. Solían destrozarse la cara o tenían la costumbre de meterse el caño en la boca. Ahora es tarde, me dijo Matías. Yo supe que no podía tranquilizarlo, no a este, y le dije en voz bien alta, no estaba esa noche en casa, vos lo sabés, te hubiese abierto. ¿Sí? No te creo, dijo. Una conversación, no solo contestar preguntas. Matías de apellido italiano podía tener conversaciones. ¿En qué se diferenciaba de los demás? Me quedé en el umbral con la puerta abierta y la luz encendida y lo observé. Continuaba. Corría de una casa a otra y golpeaba cada puerta. Primero despacio, después con los puños, al final a patadas. Primero pedía que le abrieran con ruego y gentileza, y terminaba insultando, aterrorizado, pero también asombrado en su enojo, en su desesperación. Mis vecinos encendían las luces, pero nadie abría. Escuché a algunos gemir. Matías, de apellido italiano, siguió golpeando hasta que salió el sol. Recién entonces volvió a entrar. Él no se saltó ninguna casa. Todas tuvieron su merecido. Busqué su apellido italiano en internet. Cremonesi. Matías Cremonesi, 16 años. Estaba en la secundaria, jugaba al básquet, claro, con esa estatura, y lo habían fusilado en una pequeña cancha de fútbol de la villa. Uno de los asesinos había sido atrapado. Como es lógico, declaró que el arma la llevaba otro, ese otro que había disparado y que solo lo habían hecho porque el chico al escapar les vio las caras y se conocían. Este asesino confesó era del barrio de Monoblocks. Matías también. ¿Por qué secuestrar a un vecino? El secuestrador, un adolescente de 19, dijo que no era la intención, que solamente querían que sacara plata de un cajero, pero dijo que no tenía tarjeta, nos mintió y ahí nos calentamos. Estábamos un poco sacados. Era verdad que no tenía tarjeta. A su edad nadie tiene cuenta en el banco y los padres no debían tener dinero ni tiempo para hacerle una extensión. Se manejaba con efectivo como todos los pibes, como sus asesinos. Los otros amateurs no lo sabían. Recibí la visita de un vecino, de mi vecino Julio, el del restaurante fallido, ese mediodía. Los vecinos habían mandado a Julio porque sabían que me caía bien. Julio no dio rodeos como Paulo, el que había visto morir al ladrón. Fue concreto. No sentía culpa. Sí, todos habían escuchado al chico esa noche. Sí, todos pensaron que era un truco, una mentira de un ladrón inteligente que se quería hacer pasar por víctima para entrar en una casa. Sí, cuando espiaron por la ventana y vieron a un adolescente, confirmaron la sospecha. ¿O acaso los ladrones no eran todos chicos? No me vengas con que son víctimas también, me dijo. Pensás así, todos víctimas de esta sociedad. Déjame de joder, Emma. Yo no había abierto la boca. A vos porque nunca te robaron. No son víctimas de nada. Seguí sin abrir la boca.
Entendí que intentaba manejar su culpa. ¿Cuánto tiempo tocó las puertas? Quise saber. ¿Cuánto tiempo pidió entrar? Bajo el odio, en su mirada de fantasma, Matías tenía el miedo impregnado, la adrenalina de su última noche. Además de morir, supo que estaba solo, que nadie iba a ayudarlo, ni siquiera marcando un número de teléfono, que estaba rodeado de verdugos sin capucha, escondidos tras máscaras de clase media y buena vecindad. Julio no quiso contestar. Dijo que no sabía, bastante tiempo. ¿Importa? Importa, le dije, porque el chico está furioso. ¿Y qué voy a decirle para que nos deje en paz? ¿Que nos equivocamos? No le basta. Tenés que intentarlo. No, contesté, no sé cómo. No querés, pensás que son mejor que nosotros. Vos tampoco lo hubieses abierto. Eso me dijo Matías anoche. No lo llames por el nombre. ¿Por qué no? Tiene nombre. ¿Y cómo vamos a dormir? ¿Y los chicos? Julio, lo hubiesen pensado antes. Compren hipnóticos. Yo se los puedo recetar. Es un medicamento muy noble, sin efectos secundarios. Pasmado, Julio golpeó la mesa. Me tratás de estúpido. Para nada. Yo no soy sirvienta de ustedes. Estoy dispuesta a soportar esta presencia hasta que él cambie. Pero en general no cambian, ¿sabes? Y podría dejar de gritar en mi casa. No es la mejor manera de convencerme. Julio se fue y se llevó consigo mi decepción. Pensaba que era una mujer, una mejor persona. Otros vinieron a rogarme, varios. Les dije que se fueran a llorar a la iglesia. Estaban enojados conmigo, pero se les iba a pasar. Quizás se volvieran locos. Ninguno me pidió receta para hipnóticos. La cantidad de sufrimiento que una persona es capaz de soportar cuando tiene prejuicios frente a las drogas psiquiátricas es algo que no deja de sorprenderme. O quizá no querían nada mío, al menos por ahora. Matías volvió todas las noches a cumplir su rutina. Algunos vecinos gritaban más que él. Cuando me despertaba, pocas veces porque yo sí usaba hipnóticos, chateaba con mi ex marido que allá en el sur también se desvelaba. Es la edad, me decía. Ya no duermo bien. Con los días, uno de mis vecinos, el remisero, se quebró. Declaró en la policía que Matías Cremonesi le había tocado la puerta de la remisería pidiendo por favor que lo llevara hasta su casa en auto, rogando ser pasajero, pero Matías Cremonesi no tenía dinero encima y mi vecino el remisero le negó el viaje porque no podía pagarlo. Un viaje de 700 metros, como mucho. Además, agregó, su aspecto no le había dado confianza, parecía drogado, y si mentía, si quería robarle, ¿qué podía robarle? Pensé si no tenía nada. Nadie usaba esa remisería. Mi vecino remisero se la pasaba tomando mate y escuchando fútbol. Debía hacer 2 viajes por semana, quizá 3. Tenía local propio, no hubiese podido mantener un alquiler. Lamentaba mucho haberse equivocado, pobre pibe, pero ustedes no saben la inseguridad que vivimos en el barrio. Le conté a mi marido que esa noche, cuando el barrio había dejado a Matías en la calle y en el peligro, la noche de su muerte, yo había dormido en casa de nuestra hija Carolina, pero le escribí en el chat, ¿y si hubiese estado, le hubiera abierto la puerta o me hubiese comportado igual que los demás? Capaz no le habría,
Capaz no le abrías, me contestó, pero al menos hubieras llamado a la policía. Ni eso hicieron, ni eso hicieron, le dije. Nunca le conté que el fantasma del chico venía todas las noches a recordarnos nuestra miseria, nuestra mezquindad y nuestra cobardía. Era un secreto con mis vecinos. Mi familia quedaba tan lejos, salvo mamá, claro. Mi exmarido me ofreció otra vez ir a vivir con él y su mujer al sur. Ella está embarazada, me dijo. Sos loco, le contesté. A los 60 años ya no estás en edad de ser padre. ¿Por qué crees que no duermo? Me contestó. Lo voy a pensar, mentí. La mujer de mi exmarido tiene un embarazo de riesgo y creo que a él le gustaría tenerme cerca para ayudarla en alguna emergencia o complicación. Pero yo ya estoy del lado de los vivos. Pero yo ya no estoy del lado de los vivos. No puedo dejar sola a mi madre, que cada vez pasa más noches sentada en la cocina, como cuando estaba enferma y el dolor no la dejaba dormir. Ni a las chicas podridas que se ríen de la mano por la calle, aunque aparecen cada vez menos. ¿A dónde se irán si se van del todo alguna vez? O en esos largos periodos que desaparecen. El otro día, una de ellas, la que me hace acordar a mi hija, me sacó una foto con su Samsung Fantasma. ¿Dónde estará mi imagen? ¿A quién se la muestran? No quiero abandonar tampoco el ladrón borracho que murió solo en el patio bajo la mirada de Paulo. A veces lo veo en los techos, expectante como un búho. ¿Planea algo? ¿Planea algo? Tampoco quiero dejar solo al impiadoso Matías, aunque me odie, sus golpes son mi canción de cuna. No sé si podría dormir sin su visita. Todos ellos, mis muertos tristes, son mi responsabilidad. Le pregunté a mi madre si alguna vez Matías me dejará apaciguarlo, y ella hizo algo insólito, me sacó la lengua. Mi madre tiene puesto un vestido azul muy bonito, con estampado de anclas. Parece una marinera vieja y experimentada. Le devolví el saludo sacándole la lengua también y nos reímos las dos. Y me pregunté si voy a envejecer con ella en esta casa, madre e hija de la misma edad, subiendo y bajando la escalera, sentadas en las cocinas, las anclas de su vestido, las manchas de café en mi camisa, afuera un futuro de chicos muertos y una ciudad que ya no sabe qué hacer. Bueno, esa fue el cuento de Mariana Enríquez, em, Mis muertos tristes. Hay en, en Matías el, el personaje que muere fusilado por los secuestradores. Hay una especie de rutina de la rutina moral, em, para que paguen aquellas personas que no lo ayudaron, ¿no? Y pensaba eh, que es como un aseguramiento de lo verdadero y de lo falso, de lo justo y de lo injusto.
eh, muy claro, distinto de lo que en general las acciones jurídicas son en cualquier Estado de Derecho, eh, donde en general las sentencias no son, no son muy claras, donde hay justicias que parecen injusticias, donde hay verdades que parecen mentiras y viceversa, ¿no? Pero este fantasma de Matías eh, hace parecer que hay una justa reprimenda de su parte al seguir golpeando las puertas de cada uno de los vecinos que no lo ayudaron, ¿no? Pensaba en eso. Bueno, hasta aquí, hasta aquí hoy. Compren el libro. Es eh, eh, una colección de cuentos muy, muy interesantes.